Bueno, estamos de vuelta. Seguramente han podido charlar, debatir, poner algunas cuestiones en común y compartir. Bueno, yo voy a compartir ahora con ustedes pantalla y voy a intentar, si me esperan un momentito, vamos a ir aquí y ahora voy a intentar compartir con ustedes a modo de muestra. Eh, Traje acá una noticia que saqué así buscando rápido, como para que mientras ustedes estaban ahí debatiendo, yo la busqué rapidito, pero como para esto que hablábamos hace un ratito. Si ustedes ven, el título de la noticia dice así: detuvieron a los abuelos falsificadores de Monte Castro, ¿sí? Dos hombres de 67 y 66 años merodeaban a bordo de un taxi ofreciendo cambiar dólares a los vecinos y la moneda resultó ser apócrifa, si era una moneda falsa. Eh, y acá, bueno, da un poco más de datos. ¿Sí? Dice, los sexagenarios intentaron también cambiar moneda en diversos negocios del barrio. Ahora fíjense, llamativo el título: detuvieron a los abuelos falsificadores. Solamente porque estos dos hombres eran mayores de 60 años, ya se les denominó abuelos. ¿Sí? Ustedes fíjense cómo estar transitando la vejez inmediatamente categoriza a las personas como abuelos. Tremendo. Bueno, quería compartirlos con ustedes para que vean, así fue buscando rapidito mientras ustedes estaban eh, debatiendo y charlando la propuesta de recién. Entonces, ahí vemos, ¿no? El ejemplo de lo que decíamos recién, cómo usamos las palabras, ahí lo tenemos. Bueno. Sigo compartiendo con ustedes y vamos a avanzar acá. Hay unas expresiones del doctor Salvarreza, que es un reconocido psicogerontólogo argentino y que plantea que este tema, el de la vejez, es conflictivo, no solo para quien está transitando la etapa de la vejez, sino también para aquellos que sin ser viejos se encuentran con esta temática, ya sea los que están cerca de las personas que están transitando la vejez, por ser familia, por compartir espacios, sino también para aquellos que trabajamos a hablar de la vejez, ¿sí? Nos lleva a una cuestión de conflictividad, que esto que lo venimos charlando desde el módulo pasado, ¿sí? Es replantearnos la mirada que nosotros tenemos sobre la vejez, sobre lo que consideramos que es la vejez y cómo se transita esa etapa, ¿sí? El grado de conflicto que genera en cada uno de nosotros depende de nuestra historia personal, de nuestras experiencias con viejos que ya no están, o viejos con los que nos cruzamos diariamente, ¿sí? Eso tenemos que saber que cada uno de nosotros estamos atravesados por experiencias personales que nos han hecho construir una mirada sobre la vejez y sobre los viejos, y eso tiene que ver ya sea con las personas en esta etapa que nos cruzamos, ya sea en el trabajo o con aquellas, como decíamos hace un momento, con las cuales compartimos tiempo, ¿sí? Con las cuales hemos vivido o hemos transitado. Eh, si podemos irnos a pensar en nuestros abuelos, en la vivencia que tuvimos con ellos, e incluso replantearnos qué edad tenían nuestros abuelos cuando nosotros éramos niños y los veíamos como personas muy grandes y que tal vez todavía no estaban en la etapa de la vejez, ¿sí? O sea, eso está bueno para indagar, es decir, cómo veíamos a nuestros abuelos eh, y que quizás no llegaban a los 60 años y sin embargo nosotros veíamos como personas viejas, ¿no? Entonces, ¿cómo va eso impactando en las miradas que vamos teniendo sobre los viejos? También influye la cultura y el sistema económico que nos atraviesa, consciente o inconscientemente, ¿sí? Es decir, eh, hay culturas donde
la persona que llega a la etapa de la vejez es considerada como, que debe ser considerada con mayor respeto, con mayor cuidado, con mayor eh, consideración en general por parte de la familia, y hay otras culturas donde la persona mayor molesta, o sea, mejor si le corremos un poquito, porque acá donde está, me está molesta, ¿sí? Entonces, bueno, también esas son las cosas que nos van atravesando, ¿no? Y que día a día van construyendo una mirada propia de la vejez que en general tiende a ser negativa, con actitudes de discriminación y segregación de esta población. Todas estas actitudes que llevan a la discriminación, a la mirada negativa, el doctor Salva Reza le va a llamar viejismo, ¿sí? Viejismos. Va a hablar de esa mirada negativa, le va a llamar viejismo. Lo importante en esta formación que ustedes están haciendo es descubrir la vieja o el viejo que seremos y que queremos ser, y eso nos va a proporcionar de otra manera, nos va a posicionar, perdón, de otra manera ante el otro ser envejecido, ¿sí? Hagamos un momentito de introspección, nos miremos, cerremos un ratito los ojos y nos pensemos a cada uno de nosotros como viejos, ¿sí? A veces podemos recurrir a imágenes que nos resulten familiares, tal vez a nuestros padres, tal vez, como decíamos hace un momento, a nuestros abuelos, tal vez a alguien muy próximo, y nos pensemos así, nos pensemos nosotros transitando la vejez. ¿Cómo nos gustaría llegar? ¿Cómo nos imaginamos que va a ser? ¿Mm? Entonces, en base a eso, nos posicionemos y pensemos qué tengo que hoy yo modificar cuando miro al otro ser envejecido que tengo al frente, ¿sí? Hacemos este ejercicio, cerramos un ratito los ojos, ¿sí? Nos pensamos cómo nos gustaría llegar. Yo creo que a todos, de una forma u otra, nos gustaría llegar plenos, nos gustaría llegar con posibilidades de ser activos, de llevar una vida activa, saludable, una vida sociable, con participación, ¿no? Entonces, pensemos en estas cuestiones y nos veamos ahí. Entonces ahí nos posicionemos un poquito en la mirada que tenemos del otro. Ahora vamos a seguir avanzando. Eh, la vieja y el viejo son personas y debemos tratarlos como un ser único e irrepetible, con sus propias características biopsicosociales, ¿sí? No todos los viejos y las viejas son iguales. No podemos generalizar y decir todos son de esta manera, ¿sí? Son diferentes a otros, y lo que nos lleva a decir que no hay una sola vejez, ni que los viejos son un grupo homogéneo, es decir, iguales. Los viejos son todos iguales, a veces es algo que usamos y decimos, ¿sí? Son todos iguales, se viven quejando, son todos iguales, son como niños, son todos iguales, ¿sí? Sino por el contrario, es un grupo bien heterogéneo que viven en contextos socioculturales diferentes, por tanto hablamos de vejeces, ¿sí? Vejeces, ¿por qué? Porque nos vamos a encontrar, y eso ya lo habíamos charlado en el módulo número 1, tantos tipos de vejeces como personas hay, porque cada uno transita esta etapa de la vida de maneras diferentes, de acuerdo a sus propias experiencias, de acuerdo a sus contextos, de acuerdo a sus características propias. ¿Mm? Estos viejos y viejas han llegado a esta etapa de la vida bajo condiciones materiales y simbólicas de la vida y trayectos de vida completamente diferentes, ¿sí? Las experiencias que cada uno de ellos ha vivido son complejas y distintas. Entonces eso nos tiene que dar claro que eh, todos los viejos no son iguales. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores es contundente respecto a la prohibición
de la discriminación por razones de edad y se pronuncia contra los estereotipos y prejuicios que generan prácticas cotidianas de exclusión y segregación. Las personas mayores tienen derecho a una vida sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser respetadas y valoradas independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura, la religión, la opinión política, la identidad cultural, la posición socioeconómica, la discapacidad, la orientación sexual, el género, la identidad de género y su contribución económica. ¿Sí? Miren todas las variables que nombré recién. Apunta que las personas mayores tienen derecho a una vida sin ningún tipo de violencia, recibir un trato digno y ser respetados y valorados. Y ahí nombré un montón de variables. Todas esas variables atraviesan a cada una de las personas con las que nos vamos encontrando en la etapa de la vejez. Entonces, fíjense que todas esas variables van siendo distintas en cada persona que nos encontramos. Así que imagínense la diversidad de viejos y viejas con las cuales nosotros nos vamos a encontrar a lo largo de transitar este camino de ejercer el rol, ¿sí? De brindar el apoyo a personas que lo requieren en esta etapa de la vejez. Imagínense la diversidad con la que nos vamos a encontrar. Es esencial prestar especial atención a cuáles son los juicios, ¿sí? Que nosotros emitimos y que esto lo iniciamos charlando al principio de clase, el lenguaje que utilizamos a la hora de hablar, a la hora de hablar de las personas mayores, entendiendo que esto puede construir o reforzar estereotipos negativos de la vejez. ¿Mm? Entonces, no solamente se trata sobre los juicios que emitimos, sino de las palabras que utilizamos. ¿Sí? Las palabras designan cosas, dicen, ¿sí? Expresan representaciones, imágenes, ideas. Esas palabras que nosotros usamos, si son las equivocadas, van a expresar ideas, imágenes equivocadas. ¿Mm? Y esto puede favorecer a construir o a reforzar estereotipos que la sociedad en general tiene sobre la vejez. Y que muchas veces estas ideas, estas construcciones tienen que ver porque no han tenido la posibilidad de eh, mantener contacto, porque no han tenido la posibilidad de tal vez formarse o capacitarse con respecto a este tema, o tal vez porque no han compartido, ¿sí? O tal vez han compartido con personas que han tenido experiencias negativas de la vejez, entonces todo eso va a influir. Llegar, perdón que me distraiga un segundo, pero vamos a enchufar la computadora. Llegar a la vejez implica para muchas personas iniciar la etapa final de la vida, una etapa que se encuentra cargada de rótulos negativos que no hace más que bajar su autoestima y apropiarse de lo que la sociedad les atribuye. ¿Sí? Muchas personas eh, se sienten desvalorizadas cuando entran en la etapa de la vejez. Por eso también el hecho de decir cuántos años tenemos, decir, díganme si para las mujeres no es todo un tema cuando nos preguntan, yo creo que eso lo vamos superando, pero cuando nos preguntan qué edad tenemos, eh, por mucho tiempo la edad ha sido una carga, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ha sido una carga? Precisamente por esto, porque nos vamos acercando a una etapa que tiene una connotación negativa y que entonces decir, yo no quiero llegar ahí, ¿sí? Quiero ser más joven, quiero no tener la edad que me identifique con que estoy en una etapa de vejez, ¿sí? Entonces, muchas veces eh, las personas mayores, cuando llegan a la etapa de la vejez, se dan cuenta de que los rótulos negativos que la sociedad pone sobre ellos es tan fuerte que
bajan la autoestima, ¿sí? Sí, bueno, ahora que soy viejo ya no sirvo para nada, ahora yo no puedo hacer nada, no puedo opinar, no puedo decir esto, ¿no? Es como, eh, sienten esa carga, porque socialmente les atribuimos rótulos negativos a esta etapa de la vida. Algunos mitos y prejuicios con respecto, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora un poquito, es un mitos y prejuicios que tenemos acerca de la vejez y del envejecimiento, ¿sí? El primero es el mito del envejecimiento cronológico. La vejez no solo es un asunto de años y no empieza a la misma edad en todas las personas. Si bien la Convención Interamericana establece como edad cronológica el inicio de la etapa de la vejez a los 60 años, es una cuestión de poder definir hacia dónde ubicar las políticas públicas, ¿sí? Sin embargo, esto no quiere decir que todos inicien a transitar la vejez eh, en el mismo momento al cumplir los 60 años, ¿sí? Por darles un ejemplo, mi cuñado va a cumplir 60 años ahora, dentro de poquito tiempo, o sea que va a entrar a la etapa de la vejez. Y, y uno lo ve y la verdad que yo lo veo sus fortalezas, es una persona que eh, entrena, sale a correr, hace deportes, eh, siempre está activo, sale, ¿sí? Entonces, si yo no supiera la edad que tiene, me costaría colocarlo, ¿sí? En esa etapa de la vejez, porque a veces identificamos, tiene esta edad, no, es viejo, ¿sí? ¿No? Tiene que ver con esto de encasillar a las personas. Pero bueno, hay muchas otras cosas que habíamos hablado que determinan cómo vamos llevando este proceso del envejecimiento. ¿Mm? El mito de la vejez, otro mito, el mito de la vejez igual a enfermedad, ¿sí? Eh, Asociamos mucho socialmente que, bueno, ya está viejo, ¿no? Eh, un refrán que se usa mucho, hasta yo a veces lo uso, los años no vienen solos, ¿no? Le decimos muchas veces este refrán haciendo alusión a que a medida que vamos cumpliendo años, a medida que llegamos a la vejez, y bueno, inevitablemente vamos a estar enfermos. Sin embargo, está comprobado que los años y la salud se relacionan, pero no son la misma cosa. Sí es verdad que hay algunas cosas que en el transcurso de este proceso de envejecimiento uno va perdiendo algunas fortalezas o habilidades relacionadas, por ejemplo, a la cuestión física. Ya no vamos a tener la misma resistencia física que teníamos cuando hace unos años atrás, o no vamos a tener la misma agudeza visual que teníamos hace unos años atrás, etcétera, etcétera. No necesariamente eh, envejecimiento y enfermedad van unidas, ¿sí? Vejez y enfermedad no es algo que van unidos, sino que eh, eso no hace referencia a que son un solo bloque, ¿sí? Uno puede transitar una vejez completamente saludable, eh, con algunas cuestiones que obviamente que tienen que ver con el propio proceso de envejecimiento, pero con salud. Eh, Otro mito es el mito de la improductividad. Eh, Muchos creen que el anciano es una persona improductiva y está claro que en ausencia de enfermedades invalidantes, es decir, en tanto la persona se pueda manejar de manera independiente y no sufra de adversidades sociales donde no haya obstáculos en su contexto, puede permanecer productivo e interesado por la vida, ¿sí? Justamente hace unos poquitos días salió un estudio que se hizo en Europa donde por las condiciones y los contextos sociales en los que viven las personas en ese tipo de sociedades, se determinó que la vejez allá iniciaría a los 78 años, ¿no? Porque la persona sigue siendo productiva, sigue siendo eh,
sigue manteniéndose, por ejemplo, en los puestos de trabajo, sigue generando ideas, recursos, eh, y aún cuando una persona se jubila, y eso lo podemos ver, y ustedes traten de identificarlos en los lugares donde ustedes viven, que nosotros vemos muchas personas que son jubiladas y que pronto se dedican a hacer algo que quisieron hacer toda la vida y lo fueron postergando porque sus tiempos, sus recursos en ese momento no se lo permitían, porque las cargas familiares no se lo permitían y de pronto se dedican a hacer cosas que siempre quisieron hacer y las vemos sumamente productivas en esa tarea nueva que se han propuesto, en esa tarea nueva que les genera eh, expectativa y los pone activos y participativos. ¿Sí? Así que podemos pensar eso. Hace muy poquito también leí una noticia de un hombre de 82 años que se había recibido de técnico, no, perdón, licenciado en turismo, ¿sí? Una persona que de joven había estudiado otra carrera, que había tenido otros intereses, otro trabajo, queda viuda y después de un tiempo decide hacer algo que siempre le gustó, le apasionó, era el turismo. Se puso a estudiar, ¿sí? Y se recibió. Entonces vemos eso, ¿no? Como la improductividad no necesariamente tiene que estar asociada a esta etapa de la vejez y sin embargo muchas veces se asocia inmediatamente. Por eso fíjense que de hecho cuando hablamos de los jubilados, y lo usamos nosotros diariamente, a veces en las conversaciones, hablamos de los pasivos. Imagínense cómo está asociado vejez e improductividad, que cuando hablamos de personas jubiladas hablamos de pasivos. Eh, Otro mito es el de deshacimiento o descompromiso, desvinculación, ¿sí? Se cree que llegar a la vejez implica automáticamente alejarse de la vida activa, lo cual no es así, sabemos que no es así, sabemos que en tanto las personas mayores encuentren actividades que los motiven, que les guste, que les disfruten, ellos van a estar súper predispuestos porque aparte tienen la posibilidad de hacerlo, que disponen de otros tiempos, ¿sí? Que por ahí uno no los dispone porque tiene que cuidar los hijos, la casa, tiene que cumplir con un trabajo, ¿sí? Y de pronto, en esta etapa hay como más posibilidades de hacer otras cosas, de participar de otros espacios. Entonces, vejez no implica automáticamente alejarse de una vida eh, más activa. Otros mitos. El mito de la senilidad, es decir, de la pérdida de memoria, de la disminución de la atención y de la aparición de episodios confusionales, productos todos ellos de la lesión cerebral. Muchas veces dice, bueno, ya estás viejo, ¿no? Te olvidas las cosas, no te vas a acordar, no puedes prestar atención, estás más distraído, te confundís. Sí, es lógico, se confunde porque está viejo. Sí, no se va a acordar, no tiene memoria, es lo que. Y estar atentos a esto porque no están así, ¿sí? Hay muchas personas que han cultivado su memoria, su sentido de la atención toda su vida y lo van a mantener aun cuando estén transitando la etapa de la vejez. Hay personas que tal vez nunca fueron demasiado memoriosas, nunca han tenido demasiado sentido eh, de atención. Entonces, obviamente que en la vejez vas a ir igual. Digo esto, identificar qué cosas uno va trayendo de otros momentos, de otras etapas de la vida y cuáles uno puede ir disminuyendo, pero no quiere decir que no les tenga, ¿sí? Porque si no nos vamos ahí a confundir. No es que todas las personas llegan a viejas y pierden la memoria o tienen problemas de confusión. Otro mito es el de la serenidad, que en contraste con las anteriores sitúa la anciana en una especie de paraíso terrenal, ¿no? Pensamos que él ya llegó al sumo, la paz total es, ¿sí? ¿No? Y es fácil demostrar que los
senescentes están sometidos a mayor estrés que otros grupos de edades, ya sea por las enfermedades crónicas, la jubilación, pérdida de seres queridos, soledad, etcétera. Todo ello puede originar mayor tendencia a la ansiedad, a la depresión y a la pena. Y eso hay que estar atentos, ¿sí? Porque, bueno, atraviesan por diferentes crisis cuando van llegando y están transitando la etapa de la vejez, se van dando diferentes crisis, ¿no? Eh, entonces, estar atentos ahí. No es que, bueno, está todo bien, no me pasa nada, yo estoy en paz, no logré todo lo que quería, yo estoy acá, sino también que muchas veces esas crisis pueden provocar esto, ansiedad, depresión, y bueno, hay que también poner una mirada atenta a eso. Otro mito es de la asexualidad. ¿M? Los viejos no aman, no tienen relaciones sexuales, no tienen más deseos, y si los tienen son unos viejos verdes, ¿no? Una expresión que se suele usar bastante si hay un hombre mayor, una persona mayor, mirando un cuerpo, mirando una determinada escena, diciendo un piropo, cosa que antes se acostumbraba, ahora ya no se hace. Bueno, son cosas que se dan, están ahí, y el prejuicio, ¿cuál es? Nah, esto es un viejo verde asqueroso, ¿no? Porque tenemos que entender que viejo o vieja, ojo, ¿no? Tenemos que entender que llegar a la etapa de la vejez no quiere decir que la persona haya perdido su deseo sexual, haya perdido su deseo de tener relaciones, haya perdido su deseo de establecer vínculos emocionales con otro, eh, de involucrarse sentimentalmente con una persona. Eh, yo les recomendé una película en el módulo uno que era El Cifred. Ojalá la puedan ver, o si la vieron, buenísimo. Y me encanta cómo se relata un poco esto de lo que pasa con las emociones, el vínculo, la creación del vínculo, ¿sí? En la etapa adulta, para que no lo desconozcamos, pero también para que seamos conscientes, porque ustedes en su rol de auxiliar en gerontología, que van a estar cuidando de personas mayores, para que no perdamos el eje de eso, porque yo he visto muchas veces, y a veces esto de corregir un poquito, ¿no? Es decir, ¿cuál es la ropa que uso? ¿Cómo me posiciono cuando voy, ¿no? ¿Qué hago con determinadas movimientos o formas en las que me dirijo al viejo? Porque total, los viejos son como niños, son asexuados, no les interesa el sexo, ¿no? Entonces decir, porque a veces puedo estar provocando algo en el otro que sé que no voy a poder responder. Entonces, ojo con eso, cuidado con eso, lo tengamos en cuenta, rompamos este mito. ¿Mm? Bueno, bien, ahora cerrando la clase, les dejo tarea para que la puedan charlar como hicieron al principio, tal vez retomar un poquito lo que trabajaron al principio, más lo que vimos sobre los mitos y los prejuicios, y eh, pueden reconocer cuáles mitos tenían sobre la vejez, qué piensan sobre lo que hemos ido charlando, lo que los he ido exponiendo, y que puedan pensar ejemplos próximos a ustedes sobre esto que hablamos. Si se da, no se da, cómo lo vieron, si estuvieron ustedes involucrados o no, si lo vieron en otro, ¿sí? Que eso lo puedan ir charlando. Así que los voy a dejar para que trabajen con sus coordinadores, para que lleguen a charlar sobre esto y que para que podamos ir derrumbando estos mitos que se van dando, se van presentando, y que convengamos que todos hemos tenido alguna mirada atravesada por alguno de esos mitos que vimos recién, ¿sí? Así que bueno, los dejo que trabajen y nos estaremos encontrando en la próxima clase. Dejo de compartir con ustedes y bueno, los invito a que sigan
charlando y debatiendo sobre esto que tanto nos enriquece cuando nos encontramos con el otro y podemos ir rompiendo estructuras a partir de las miradas que vamos compartiendo. Nos vemos la próxima clase.